Ahora, hace Ezequiel esta pregunta. Habla de lo que estaría en estos hombres. Lo primero es un nuevo corazón. Ya no estarían en conflicto entre si deben o no servir al Señor. Ya no vacilarían con sus corazones divididos y por ende ya no serían inestables en cuanto a su servicio y vida para el Señor. Tendrían corazones puros. Esto es, estarían motivados por una sola cosa, la voluntad de Dios. Podrían decir como Pablo en el Nuevo Testamento: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que le sería dado al remanente de Israel sería lo que luego se le concedió a la iglesia primitiva. De ella se dijo: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma. Hechos 4:32. Además, tendrían un espíritu nuevo. El remanente cambiará el espíritu de murmuración por el espíritu de alabanza. Nuevamente tenemos aquí una predicción de algo que se realizaría más plenamente en la dispensación venidera. Después del retorno de Jerusalén, los judíos reconstruyeron el templo y pronto volvieron a los arreos externos de ceremonialismo. Tendría que venir Cristo, quien lanzó sus imprecatorias, que dio aquellas indicaciones más duras contra el externalismo de los fariseos para establecer un espíritu nuevo en los hombres. Habría en ellos ahora un corazón de carne. Con demasiada frecuencia los israelitas habían sido duros de corazón, resistiendo a los profetas y apartándose cada cual por su camino. Pero aquí Dios promete por medio de Ezequiel que les quitará el corazón de piedra, endurecidos por su terquedad, y colocará en su lugar un corazón de carne. Este nuevo corazón puede ser movido a lamentar los fracasos y a tener compasión de otros. Es un corazón pronto a realizar la voluntad de Dios. Mucho antes se le había dicho al pueblo de Dios una promesa: y circundará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 36. Tales promesas se cumplieron hasta cierto punto en diversas oportunidades en la historia de Israel, pero no completamente. Solo lo serían cuando viniera la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de los tiempos vendría cuando se levantara el sol de justicia, llevando a salud en sus alas el deseado de todas las naciones, luz para alumbrar a los gentiles y la gloria de Israel. Ezequiel aquí y en el capítulo 36 quiere decir que la verdadera fe interior del corazón ha de aparecer en el remanente que será restituido a Jerusalén. Pero Jeremías, que pronuncia una profecía similar más o menos al mismo tiempo, dice claramente que su cumplimiento supremo aguarda a una era redentora aún por venir. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías capítulo 31. Esto se cumplió cabalmente en el bautismo de los creyentes con el Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15 y Hechos 2. Tanto Ezequiel como Jeremías dicen lo que ha de venir, aunque sus tiempos eran los del todavía no, cuando los hombres aún buscaban una nueva forma de liberación. Este pasaje se nos da como prueba de lo que Dios predecía. Pelatías, uno de los hombres malvados que eran líderes de Jerusalén, había muerto. Ezequiel se afligió cuando vio esta visión, aunque él era el enviado de Dios para proclamar juicio y destrucción. Aun cuando el profeta anunciaba como truenos la ira de Dios, su corazón seguía latiendo con amor hacia aquellos contra quienes profetizaba. Cuando presentamos esta porción, vemos que mediante la visión de Ezequiel, el Señor estaba llegando a algunos de aquellos exiliados y los guiaba al arrepentimiento.
En los tiempos antiguos, cuando una nación sufría el destierro, eso marcaba usualmente su fin como nación. Nunca regresaban. Por medio de Ezequiel, Dios estaba anunciando que eso no iba a ocurrir en el pueblo de Judá, en la nación de Israel. No todos los desterrados iban a ser aniquilados. En realidad, Dios sería el refugio de ellos mientras estuvieran en Babilonia. Aquellos a los que el Señor haría regresar aborrecerían la adoración de los dioses falsos. Y cuando viniera el Mesías, serían la base de la iglesia del Nuevo Testamento. En la época de Cristo habría también un pequeño remanente. Ellos serían los creyentes del Antiguo Testamento, cuyos corazones de piedra, que por naturaleza estaban endurecidos al mensaje del Señor, serían cambiados por el Espíritu Santo a corazones de carne. Con un corazón de carne creerían en el Evangelio y responderían a él con amor. Aún después de la lección del exilio, les debió enseñar aún más. Y hasta cuando el Mesías estuviera allí, no faltarían aquellos cuyo corazón andaban tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. A ellos el Señor les prometió que sobre sus cabezas recaería lo que habían hecho. Esta sección contiene entonces un mensaje de esperanza en un momento de dolor. Esta sección es algo así como una respuesta a la pregunta final del profeta en la sección anterior. Los versículos 14 al 16 representan una aparente discusión entre dos grupos, habitantes de Jerusalén y los exiliados y desterrados. La respuesta de Dios también se presenta en esta sección. El texto describe al primer grupo, los exiliados, a través de tres expresiones que van de lo más preciso a lo general. La primera dice, tus mismos hermanos, tus hermanos y aquellos de tu familia. Al final, toda la casa de Israel está involucrada. Así que Dios presenta esta esperanza. Como iglesia nos gusta ver a la gente reunida para adorar a Dios. Pero no debemos olvidar que también grupos pequeños se reúnen alrededor del mundo semana tras semana. El pueblo de Israel en el cautiverio vivió esa realidad. Vemos lo que podemos aprender de ellos en esta sección. Había tristeza por el cautiverio. Es difícil vivir como desterrado, anhelando estar en su propia patria. Los cautivos pensaban en sus hogares, en su nación, en su tierra natal. Creían que habían sido abandonados por parte de Dios. Pero Dios promete estar con ellos. Lo hace a través de este pequeño santuario, este pequeño lugar. En el versículo 16 dice, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro.